¿Qué tal? En este video les mostraré cómo activar y usar el módulo de planning dentro de TBC. En este caso hay una opción dentro de TBC. Bien, nos vamos acá al Commander, vamos a ubicarlo primero, decimos planning, tenemos dos opciones, un planning de software local y un planning online. En este caso vamos a ver el planning local. Este sería la interfase del software, una herramienta paralela a TBC. Vamos a buscarlo acá donde dice más comandos, donde entramos ahorita, y acá busco lo que es directamente el planning como tal. Le digo acá en la flecha que está acá para cruzarlo acá y luego le digo, lo puedo mover, va a aparecer en la última opción de la lista y lo puedo mover con las flechitas que están arriba abajo. Le digo aceptar y ya queda en su posición en la parte de arriba. Bien, ¿qué tengo acá? Bien, acá tengo la opción de importar o cargar almanaque de otros equipos. Eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Acá tengo la opción de cargar. ¿Okay? Y acá tengo la opción de cargar un almanaque. En este caso, el almanaque que tengo es un almanaque viejo, solamente lo vamos a usar como modo de demostración, pero si yo lo llegara a descargar de algún otro equipo Trimble, entonces se podría ver la opción. Acá tenemos el almanaque, la estación es la ubicación donde vamos a poner nuestra base, por ejemplo, para un levantamiento estático, RTK o PPK. De PPK hablaremos más adelante también. Aquí pongo más o menos la ubicación, si es la fecha de hoy, la hora y demás. Acá vamos a estudiarlo como hoy. Y la zona horaria, eso es importante para que establezca la zona horaria correcta para el uso del cálculo del planeamiento del área. Acá coloco lo que es el tema de la máscara de elevación que vamos a utilizar en los receptores y demás. Ya con todo eso listo, le digo aceptar. Bien, vamos a desplegar algunas de las informaciones que tenemos para esa ubicación. Tenemos lo que es las elevaciones con respecto a las alturas de los satélites en el momento respecto al horizonte. Van a tener su altura máxima y mínima, las horas y demás. Aquí hay información en la parte de abajo. Esto es con respecto a cada satélite, en este caso de PC GLONASS. Acá tengo lo que es la visibilidad, a qué hora será visible mayor número de satélites, menor número de satélites. Aquí tenemos una barra de comportamiento de eso. También tenemos información de la hora y fecha que estamos seleccionando y la hora y fecha de rango que cubre el almanaque que tenemos acá. ¿Okay? También tenemos lo que es la visibilidad, pero en este caso tiene que ver con la cobertura que va a tener en el momento satelital y en qué momento van a entrar y salir cada satélite, como vemos acá en la gráfica. Bien, también tengo esta opción que es del DOP, en este caso, que el más conocido, el más utilizado es el PDOP, que es el que aparece regularmente en los receptores Trimble. Y acá tengo cuando va a ser el DOP más alto, en ese momento no debemos medir, obviamente, y cuando va a tener los DOP más bajos, ¿okay? En todas sus características, ¿okay? Y acá lo que sería la cobertura satelital o las órbitas o la proyección con respecto al planeta completo de las curvas de las trayectorias satelitales. Bien, este es un video bastante rápido, solamente era para presentarle esta herramienta dentro de TBC y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.